Y bueno, ¿qué tan preocupado está precisamente por este indicador que presentó el pasado sábado? ¿Qué nos dice ese 1,63% de inflación tan solo en el mes de febrero? Bueno, ese 1,63% de variación mensual del índice de precios al consumidor tiene unas características importantes. En primer lugar, corresponde a un poco más del doble del promedio histórico de las inflaciones mensuales para el mes de febrero entre 2016 y 2021 y la inflación que nosotros vimos en ese caso particular de los alimentos consumidos al interior del hogar en su variación mensual es casi 5 veces más fuerte que el promedio histórico de la inflación de alimentos que deberíamos ver en un mes de febrero. Eso significa que la presión que están generando los alimentos sobre el comportamiento inflacionario es bastante importante, pero a eso se suma nuevamente el costo de los servicios públicos como la electricidad, los arriendos y ahora también, por ejemplo, los productos de aseo para el hogar. Sí, director, la pregunta es básicamente, ¿hace cuánto tiempo en Colombia no se presentaba una inflación anual del 8%? Y sobre todo que esa inflación la están causando los costos de los alimentos que todos los colombianos estamos sintiendo directamente en el bolsillo. Muy buena pregunta. Esa inflación del 8,01% no la veíamos desde agosto de 2016, cuando el país entraba en una senda de corrección de una inflación muy importante que llegó a ser de casi el 9% como resultado de, en ese año, la conjunción de los efectos del fenómeno de la niña a comienzos de 2016 y el paro camionero. Eso significa que desde agosto de 2016 no vemos una inflación anual, en este caso particular, superior al 8%. Cuando vamos a ver el componente de los alimentos, ahí sí tenemos que ir un poco más atrás porque no más en el momento crítico del paro camionero en 2016, la inflación de alimentos consumidos al interior del hogar llegó al 18,94% y como lo presentamos el sábado pasado, con corte a febrero del 2022, se encuentra en una variación del IPC de alimentos anual del 23,3%. Director, ¿qué retos plantea esta cifra de inflación que ha asustado a muchos colombianos? Porque como bien lo dice Adriana, lo estamos sintiendo en la canasta familiar. ¿Cuáles son los retos y cuáles son las acciones que a lo mejor debe implementar el gobierno nacional para evitar que esta cifra siga incrementando? Bueno, el reto más importante que caracteriza esa inflación es que en la medida en que está causada por alimentos, por arrendamientos y servicios públicos, que son rubros de gasto que pesan muchísimo más en los hogares que se encuentran en situación de pobreza, pues ellos están viendo un retroceso social más importante. No más, la inflación del 8,01% fue del 9,71% para los hogares vulnerables y los hogares que se encuentran en situación de pobreza. Algo que es importante tener claro es cómo pues como lo ha venido haciendo el gobierno nacional, se ajustan los montos de las transferencias que se envían a los hogares, como por ejemplo ingreso solidario, en función de ese comportamiento de la inflación. Pero por otro lado, pues el reto más importante que tenemos nosotros desde el TANE es garantizar que las mediciones puedan dar evidencia de cómo las medidas que ha tomado el gobierno nacional en materia de reducción de aranceles para fertilizantes e insumos que son fundamentales a la hora de explicar el encarecimiento de un producto como la papa, la carne o la leche, y al mismo tiempo la medida más reciente de eliminación de otras partidas arancelarias sobre bienes de consumo final, que sería un alivio para mejorar que la oferta externa de esos productos pues llegue a nivelar los precios que nosotros estamos viendo en el mercado nacional. Esos son como los dos compromisos que tenemos desde el TANE en este momento. Director, uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos esas cifras ahora? Inclusive cifras que no tuvimos durante la pandemia, cuando la situación pues estaba mucho más compleja. Hoy estamos en reactivación económica, ya pasó esa época tan duro de estos paros y de estas manifestaciones. ¿Por qué hoy tenemos ese aumento de precios tan grande? Y realmente lo que siempre decimos es, los precios aumentan, pero nunca vuelven a bajar. ¿Nos vamos a quedar con esos precios así en las nubes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué está pasando en este momento para ver ese comportamiento de la inflación? Pues en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que hay un entorno externo
que ha tenido lo que se denomina la crisis de la logística internacional, en donde con la recuperación de las economías, pues fue mucho más difícil lograr que todo el componente de intercambio comercial y el componente logístico se normalizara a la misma velocidad. Eso ha llevado a que los costos de los insumos agropecuarios estén, algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de fertilizantes como la urea, están multiplicándose por 2.5 o por 3 frente a precios de normalidad en el año 2019 e incluso 2020. Entonces, rápidamente, ese encarecimiento de costos de producción ha llevado a que productos como la papa, la carne, la leche y sus productos derivados, el pan, que dependen respectivamente, la papa depende de la urea, la leche y la carne dependen de los concentrados para la comida de ganado y los productos farmacéuticos, la harina de trigo que depende de los precios internacionales del trigo y el pan que también depende de ese producto, pues ese encarecimiento de los costos, precisamente por el contexto internacional, es el que está llevando a que tengamos una inflación de alimentos orientada en costos. Y a eso se suma que la temporada invernal de septiembre a noviembre pues afectó muchos cultivos, como por ejemplo los cultivos frutales en materia de, por ejemplo, el limón, el mango, en donde rápidamente llevamos a ver un menor abastecimiento de esos productos que ha generado una escasez. Es natural que por los efectos climáticos la corrección de los precios de las frutas pueda empezar a verse en los próximos meses a partir de abril o mayo, pero en relación con ese componente de costos tan importante que están observando los productos agropecuarios y ahora también productos químicos que son la base para producir jabón, detergente o jabón en barra, por ejemplo, para lavar la ropa, pues lleva a que todas estas medidas que está tomando el gobierno nacional poco a poco puedan tener un efecto de control de precios que se forma aquí al interior del mercado colombiano.